Buenos días, muy buenas tardes en España. Bienvenidos a este episodio 6 de Haciendo Ciudad con un invitado muy especial para mí. Me da muchísimo gusto presentar a don Juan Manuel Romero, delegado de la Consejería de Cultura, Turismo y Universidad del Casco Histórico y Relaciones Internacionales de Alcalá de Henares, nuestra ciudad hermana, quien nos ha hecho el grandísimo favor de estar presente aquí e iniciar las gestiones para renovar nuestro hermanamiento con una ciudad a la que le tenemos mucho cariño, pero que desafortunadamente pues no hemos logrado encontrar todavía los puentes para crear un vínculo más estrecho de intercambio entre nuestras ciudades. Entonces, en este ejercicio que estamos realizando para renovar un convenio de hermanamiento por los próximos 10 años, me pareció interesante tener un invitado de la calidad de don Juan Manuel para que nos platique un poco desde la visión de nuestra ciudad hermana en España, pues todo lo que representa Guanajuato y a su vez nosotros también poderles comunicar un poco. Juan Manuel, bienvenido a Haciendo Ciudad. Muchas gracias, Rodrigo Enrique. Muy buenas tardes. Es un verdadero placer y un honor aceptar esta invitación. Me hace particular ilusión. Llevamos unos meses trabajando en la renovación de nuestro hermanamiento entre nuestras ciudades. Finalmente, la Corporación en Pleno de Alcalá de Henares, como ocurrió antes con la de Guanajuato, aprobaron que esta renovación de hermanamiento tuviera lugar y estamos en ese proceso a punto de culminarse. Pero como muy bien usted decía, venimos sobre ya más de casi 30 años, ¿no?, de relaciones en las que nuestras dos ciudades han mantenido un cierto nivel de contacto. Lo que tratamos de conseguir ahora es que ese puente al que usted se refería se establezca y caminemos por él de manera natural como si fuesen dos barrios de nuestras ciudades, ¿no? Y es un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias. Gracias a usted. De entrada, pues algo que me parece interesante para partir como elemento que tenemos en común entre ambas ciudades es que ambas ciudades son Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para nosotros aquí en Guanajuato, pues el patrimonio significa muchísimas cosas, pero para cada persona representa diferentes elementos. A mí me gustaría entender cómo desde la ciudad de Alcalá viven este nombramiento o esta incorporación a la lista de Ciudad Patrimonio del Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Para nosotros ese nombramiento en el año 98 de Alcalá de Henares como Ciudad Patrimonio de la Humanidad vino a ser, aparte de llenarnos de extraordinario orgullo y de satisfacción, vino a reconocer la historia de una ciudad milenaria, ¿no?, como es Alcalá de Henares, es decir, nuestros orígenes que se remontan al siglo I, incluso antes, ¿no? Pero digamos que podríamos empezar a contar la historia de Alcalá de Henares a partir del establecimiento de los romanos en Complutum, primero en el monte y después en el valle. Alcalá de Henares es una ciudad que ha tenido 4 emplazamientos diferentes. En algún momento alguien la ha definido como la ciudad viajera, porque primero, como digo, los romanos se establecen en la montaña, después cuando llegan en los momentos de paz se bajan al llano junto al río. Después, en la época medieval, se produce un desplazamiento hacia donde se estaba estableciendo el núcleo cristiano, llamado Burgo de Santiuste. Después se llamó Santiuste de Alcalá de Santiuste y finalmente Alcalá de Henares, que es el río que por uno de nuestros lados nos bordea, ¿no? Y después, Alcalá de Henares, que ha tenido, como digo, una historia tan larga, tan intensa, realmente empieza a adquirir un protagonismo importante en el mundo cuando el cardenal Cisneros funda la Universidad Complutense. A partir de que se funda la Universidad Complutense, eso lleva aparejado lo que se llamó la Civitas Dei, la ciudad de Dios, que se consideró el ejemplo de ciudad de Dios, que después, la primera ciudad de Dios que después se proyectó al resto del mundo, ¿no? Este fue el cardenal Cisneros crea lo que podríamos llamar un concepto único hasta entonces, que fue la de agrupar los colegios universitarios. Entonces, bueno, todavía no se llamaba universidad, eran los collegiums y fueron
diseñados en una manzana, que hoy recibe el nombre de manzana universitaria, en torno al cual se fueron ordenando los distintos colegios. Eso trajo aparejado que en Alcalá se establecieran prácticamente todas las órdenes masculinas religiosas que existían en ese momento, y después también empezaron a llegar las órdenes femeninas. Todo eso creó un conjunto que es lo que hoy llamamos el casco histórico, que no es sino la unión de lo que es la ciudad universitaria, lo que fue la ciudad universitaria y lo que fue el núcleo urbano que finalmente a lo largo de los siglos XVII, XVIII y hasta el siglo XX han configurado la urbe actual. Por lo tanto, ser declarados Patrimonio de la Humanidad era como un reconocimiento del camino que esta ciudad había recorrido, de lo que significa en la historia de España y en la historia del mundo. Esta ciudad ha producido, de la mano de su universidad, obras inmortales como la Biblia Políglota Complutense, que se edita en Alcalá de Henares, o, naturalmente, después, de la mano de su hijo literario más ilustre, que es Miguel de Cervantes, el conocido como el Quijote, lo que formalmente es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Así es que Alcalá, que sufrió mucho en una época, cuando se produce, cuando la universidad empieza a decaer y finalmente es trasladada a Madrid, creándose lo que se llamó la Universidad Literaria, después la Universidad Central, y finalmente esa Universidad Central de Madrid tomó el nombre de nuestra universidad, de la Universidad Complutense. Alcalá entró en una etapa de pérdida de población, de pérdida de calidad de vida. Realmente la ciudad empezó a decaer de una manera muy notoria. Con la desamortización de Mendizábal, todos los edificios fueron subastados públicamente, conventos, colegios universitarios, etcétera, y pudo ser una verdadera catástrofe para la ciudad. Ahí surgió lo que podríamos definir como el primer crowdfunding de la historia, ¿no? Porque un grupo de personas de la ciudad decidieron crear lo que se llamó, y todavía se llama, la ciudad de condueños, que se dedicaron a comprar los edificios de la universidad para evitar que se produjera el expolio, que ya estaba en marcha, que podría haber conducido a la desaparición de los edificios históricos. Entonces, ser nombrado Ciudad Patrimonio de la Humanidad significa reconocer todo ese esfuerzo de la ciudad y reconocer, naturalmente, por lo tanto, el valor histórico que tiene para la humanidad, como en otros aspectos tiene Guanajuato, la ciudad de Alcalá de Henares. Interesantísimo. Una historia, como usted bien lo comenta, milenaria, riquísima, que seguramente pudiéramos aprender mucho. Y también un tema que surgió ahorita a la hora de escucharlo, que es algo que tenemos en común, que nos mueve mucho, creo, en el carisma de las ciudades. Hablábamos de patrimonio. El patrimonio puede ser tangible, como les decía al final de la exposición, edificios, monumentos, el casco histórico, pero también está, y muy importante, el patrimonio intangible. Claro. Y en ese sentido, pues algo que nos une como comunidades es el espíritu de Cervantes. Ustedes tienen, pues yo creo que uno de sus mayores patrimonios que es la ciudad natal de Miguel de Cervantes, de toda su familia. Está documentado que estudió en la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues ustedes viven todo el espíritu cervantino de una manera notable, como parte de la vida urbana, como parte de los quehaceres cotidianos de la ciudad. Y bueno, pues para nosotros, siendo capital iberoamericana cervantina, siendo sede del Festival Internacional Cervantino, también representa un elemento simbólico muy importante, identitario de nuestra ciudad. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo viven este espíritu cervantino en el día a día? Impregna la vida de la ciudad, ¿no? Es decir, yo creo que no podríamos imaginarnos actualmente ser otra cosa que una ciudad cervantina, que ser la ciudad de Cervantes, ¿no?
del que, por cierto, debo decir que sus biógrafos no acaban de ponerse de acuerdo sobre si La realmente polémica, ¿verdad? estudió en la universidad o no. Al parecer, es verdad que era muy amigo de Tirso de Molina, después en Madrid compartió con Lope de, con Lope de Vega, que sí estudió en la Universidad de Alcalá, con Quevedo, que sí estudió con la Universidad de Alcalá. Como digo, los biógrafos no acaban de ponerse de acuerdo sobre si Cervantes estudió en la universidad, fue un estudiante de la Universidad de Alcalá o probablemente simplemente asistió a algunas, en algún momento, a algunas clases. Pero bueno, salvado eso, claro, como digo, no podemos imaginarnos no sentir, no ser, no respirar como se respira aquí todo lo que tiene que ver con Miguel de Cervantes, ¿no? Es decir, la ciudad tiene algunos, bueno, tiene muchos. La verdad es que la lista de personajes del mundo de la literatura, del mundo de la medicina, de la historia, de las artes, de las letras, es una lista realmente impresionante, ¿no? Pero, sin duda, Miguel de Cervantes. Y después, mucho más recientemente, Manuel Azaña, el que fue el presidente de la Segunda República, el último presidente de la Segunda República Española, que por cierto, al que debemos mucho, por el que debemos mucho a México, ¿no? Como probablemente usted sabe, cuando Manuel Azaña se exilia en Francia, concretamente en Montauban, para recibió la ayuda absolutamente impagable de la protección del consulado y de la embajada de México en Francia, que le protegió con policías propios y con servicios diplomáticos propios, le protegió e impidió que fuese detenido por la Gestapo, que estaba realmente al acecho. En la ciudad de Montauban hay una plaza, en un lado hay un hotel, que era donde Manuel Azaña se hospedaba, y al otro lado de la plaza era donde estaban los agentes de la Gestapo intentando que se produjera una oportunidad para detenerle y entregarle al régimen franquista, ¿no? México ofreció esa protección. El presidente Lázaro Cárdenas, que en ese momento estaba en el poder, ofreció esa protección hasta el punto de que Manuel Azaña fue enterrado con su féretro cubierto por la bandera de México. Realmente es algo que me emociona contar, ¿no? Y por eso digo que tenemos dos figuras, una es Manuel Azaña y la otra es de manera indudable Miguel de Cervantes, claro que sí, cuya casa se puede visitar hoy. Uno de los museos más visitados de la ciudad es la casa natal de Miguel de Cervantes y uno de los museos más visitados de la Comunidad de Madrid, ¿no? Una pregunta también, decíamos hace un momento pues que el historial de hermanamiento entre las ciudades pues prácticamente está por alcanzar ya casi 30 años. Hay antecedentes Sí. del 90, del 2008, del 2011. Kierkegaard, uno de mis filósofos favoritos, decía que la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero vivida hacia adelante. Entonces Cierto. tenemos una historia, que creo que ahorita un poco exploramos algo a lo mejor muy superficial, pero hay una historia detrás. Pero me interesa poner en el foco en la visión hacia adelante, Hacia la adelante. visión prospectiva. Yo estoy confiado, gracias a sus gestiones y el contacto y las conversaciones que hemos tenido, que este mismo año podremos llevar a cabo esta renovación de Sin hermanamiento duda. y, y bueno, nuestras ciudades tendrán la oportunidad de darle un nuevo impulso en esta visión ahora de una ciudadanía global, de compartir desde lo que tenemos en común y dejar un poco al lado nuestras diferencias y construir una agenda conjunta de colaboración que vaya mucho más allá, trascendente de a lo mejor lo natural que puede ser hablar de temas de turismo o de temas de intercambio de conocimientos, sino hacia realmente alguna relación donde trascienda para enriquecer la vida de nuestras comunidades. Desde la visión de Alcalá, ¿qué esperarían de una nueva relación con Guanajuato para los próximos 10 años? Yo creo que tenemos que empezar por conocernos. Es decir, yo creo que los alcalaínos tenemos que empezar a familiarizarnos con Guanajuato y viceversa. Es decir, que ese primer
tramo que hay que recorrer conjuntamente para encontrarnos a la mitad de ese puente al que usted se refería en la primera intervención, tiene que ser para conocernos. Con frecuencia, el asunto de los hermanamientos termina siendo un procedimiento administrativo, ¿no? Se firma un protocolo, se firma un hermanamiento y se archiva cuidadosamente el bonito documento que se ha firmado. Pero en nuestro caso yo creo que, por un lado, estamos dedicándole mucho tiempo a la elaboración del marco relacional que queremos tener y coincido plenamente con usted. Yo creo que lo que tenemos que hacer es desarrollar, crear una agenda conjunta que casi me atrevería a decir que garantice que este hermanamiento va a materializarse en cosas casi tangibles, ¿no? Probablemente generará muchos intangibles, pero sin duda yo sería partidario de que nos pusiéramos objetivos que pudieran ser tangibles. Usted ha mencionado en algún momento el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Como probablemente sabe, nosotros tenemos un festival de clásicos en Alcalá que ya está muy consolidado. Y yo creo que hace 2 años probablemente hubo como un primer intento de que una compañía de teatro del Festival Internacional Cervantino fuera una de las compañías visitantes del Festival de Clásicos en Alcalá. Lamentablemente, la pandemia de COVID se nos cruzó y frustró los avances que se habían producido en ese momento. Nuestra intención es retomar eso ya, a ser posible, este año, ¿no? Y a ser posible que esa primera visita ya de una compañía de teatro se produzca. En torno a ese tipo de cosas siempre hay hay un ambiente de divulgación que permite el conocimiento y cosas de ese tipo, es decir, cosas que realmente podamos presentar como una agenda común, pero que tenga que ver con que ambas ciudades se encuentran y construyen juntas cosas que son de utilidad para sus ciudadanos, ¿no? Porque lo importante, efectivamente, el patrimonio histórico está muy bien y ofrece oportunidades muy interesantes para el turismo, por ejemplo, que no es nada despreciable, sino todo lo contrario, ¿no? Hoy en día, en España y en México, el turismo es una de las industrias importantes, se puede hablar de una industria, ¿no? Pero sin duda lo importante es que las personas se encuentren, las personas se conozcan, las personas encuentren caminos de trabajo conjunto y de enriquecimiento conjunto, ¿no? Lo que nos importa es que nuestros ciudadanos, los de ambas ciudades, se enriquezcan con esta relación, ¿no? Eso es lo que esperamos, que entiendo que coincide con lo que ustedes esperan, ¿no? Así es. Y precisamente una de las cosas que me gustaría como iniciar en esta agenda de colaboración conjunta es el tema de este espacio, Haciendo Ciudad, que lo que busca es consolidar o conformar una ciudadanía local. Yo hablo de un nuevo pacto social en Guanajuato post-pandemia, siglo XXI, en fin, todas las características que estamos viendo en los tiempos actuales. Pues hablábamos de una ciudadanía global, todos somos partes de una aldea global, donde ya cada vez se dibujan más los límites territoriales que antes eran los estados-nación, pero hablando desde lo local, pues es un sentido de comunidad, es un constructo en el que todos somos responsables de todo, es un sentimiento de apropiarse de los espacios públicos y hacerlos parte de nuestro hogar. El hogar privado es nuestra casa, el hogar público nuestra ciudad. Yo tuve la oportunidad en algún tiempo de vivir por allá en su hermoso país, España, y apreciar cómo los españoles viven el tema de ciudadanía de una manera muy apasionada, muy intensa. Yo quisiera preguntarle, desde la experiencia local en Alcalá de Henares, ¿cómo viven la ciudadanía? ¿Cómo son ciudadanos de su propio espacio? ¿Se apropian de él? ¿Se empoderan y construyen agenda ciudadana? Y alguna experiencia positiva que tengan en ese sentido que a su vez nos puedan retroalimentar o compartir.
Alcalá de Henares es una ciudad que, como decía, como me he referido antes, a lo largo del siglo XX ha pasado de tener probablemente en torno al año 1965, en el decenio 65-75 era una ciudad de 25.000 habitantes y en este momento somos una ciudad de 200.000 habitantes. Somos, por lo tanto, una ciudad que ha tenido y todavía tiene la influencia de múltiples personas, de múltiples orígenes, de múltiples ciudades, no solamente de América, por ejemplo, que parece que podría ser como un espacio natural, que los latinoamericanos vengan a España, pero sino, también de Europa, ¿no? Nosotros, Alcalá de Henares tiene en este momento una población fruto de la inmigración, de personas migrantes que han llegado a Alcalá de Henares, que representa aproximadamente el 10% de nuestra población. Más de 20.000 personas proceden de otros lugares del mundo. En estos días que dramáticamente, trágicamente, está siendo noticia la situación en Ucrania, en Alcalá de Henares tenemos como 1.400, 1.500 personas procedentes de ese país. Y es una ciudad a la que van a estar llegando otros ciudadanos ucranianos, puesto que van a ser acogidos por el municipio y van a ir con sus familiares o amigos, etcétera, que tienen aquí. Alcalá es una ciudad muy viva desde el punto de vista ciudadano. Es una ciudad que tiene multitud, diría, una larga lista de asociaciones ciudadanas. Muchas de ellas tienen que ver con el hecho de que proceden de otras regiones de España. En Alcalá de Henares hay una representación yo diría que de prácticamente las 17 comunidades españolas. Nosotros tenemos un centro de comunidades que agrupa, además en un espacio cedido por el ayuntamiento de la ciudad, cedido a las agrupaciones, asociaciones de residentes que proceden de otras partes de España, que tienen una vida social y cultural muy activa en la que el resto de la ciudad se incluye, es decir, permanentemente abierto al resto de la ciudad. Lo mismo ocurre con los procedentes de otros países. Prácticamente todos los países que tienen una población significativa en Alcalá de Henares están organizados en asociaciones y cuando hay fiestas locales o las fiestas de sus países, siempre se organizan eventos en los que la ciudadanía en su conjunto participa. Por lo tanto, somos una ciudad muy abierta, muy participativa, donde se escucha desde en este caso desde las autoridades municipales, escuchamos permanentemente la ciudad y tratamos de que efectivamente los intereses de vida conjunta, de que la ciudad se convierta un poco en el foro local, se retroalimente permanentemente y creemos sinceramente que es algo que funciona muy bien. Tenemos tenemos algunas asociaciones muy interesantes, como por ejemplo las llamadas peñas, que son asociaciones que se crearon originalmente con tienen un origen festivo, ¿no? El de organizarse en torno a las fiestas, etcétera, pero que es sorprendente cómo a lo largo del año, primero, están siempre a disposición de que se les pida participar en cualquier tipo de actividad que se requiera y segundo, son elementos de activación de la vida ciudadana casi permanentemente. Si hay un acto solidario o tienen que acudir en ayuda de algún tipo de colectivo, siempre están. Es decir, que algo que empezó que se originó con la intención de ser una agrupación deportiva o de ocio, etcétera, es muy interesante cómo ha ido deviniendo en asociaciones de un gran impacto social en la ciudad, ¿no? Yo sé que se van construyendo, si lo entiendo bien, asociaciones de colaboración. Sí. Las asociaciones civiles no solamente son críticas de lo que sucede en la ciudad o de las políticas públicas que ejerce el ayuntamiento, sino también son colaboradoras. Absolutamente. Por ejemplo, en Alcalá, desde hace 3 años,
tenemos un evento que es la Semana Santa. La Semana Santa de Alcalá de Henares, que somos una ciudad, en el fondo una ciudad castellana, ¿no? Quiero decir que no estamos lejos de Andalucía, donde su Semana Santa es tan famosa, pero la ciudad de Alcalá de Henares tiene en su Semana Santa un evento que ha sido declarado de interés turístico nacional. Es decir, ¿y cómo se ha hecho? Se ha construido en torno a las llamadas cofradías, con las que la ciudad ha ido desarrollando, sobre todo en los últimos años, una interrelación y un diálogo muy constructivo que ha ido animando a que efectivamente se fueran desarrollando, fueran mejorando su forma de actuar, su forma de presentarse y hasta conseguir que efectivamente sus procesiones, las procesiones de Semana Santa, tengan un interés que puede ser nacional e internacional para las personas interesadas en este tipo de eventos. Y eso es fruto también primero, de unas asociaciones, las cofradías no dejan de ser eso, asociaciones ciudadanas que trabajan, que tienen un interés determinado, pero que son escuchadas por las autoridades municipales y que encuentran el marco necesario para desarrollarse, para crecer y para aportar valor a la ciudad, ¿no? Y ese es un poco lo que yo definiría como el tono de las asociaciones locales, ¿no? Que tienen una voluntad de crear valor y aportarlo a la ciudad, al resto de la ciudadanía. Ese comentario final me lo quedo, me gustó mucho. Como ciudadanos le agregamos valor a la ciudad, no solamente esperamos que la ciudad nos dé, Claro. porque vivir la ciudadanía, entiendo, es un tema de derechos y responsabilidades también. Yo que le Claro. doy a la ciudad y a su vez la ciudad me lo retroalimenta permitiéndome vivir en mejores condiciones. Y creo que finalmente como seres humanos que estamos dentro de un espacio social, lo que todos buscamos es mejorar nuestra calidad de vida. Y en ese contrato colectivo, pues crear condiciones entre todos para que todos podamos vivir un poco mejor. Claro. Ahí hay un trabajo que tiene que ser conjunto, que nosotros lo entendemos como un trabajo conjunto, que es cómo la ciudad, entendida como ente administrativo, es decir, la ciudad en términos de administración pública, qué capacidad tiene de dar respuesta a las demandas ciudadanas que existen y cómo puede anticiparse. Es decir, cuando, no sé, la ciudad decide que va a invertir cualquier cantidad de dinero, no sé, 10 millones de euros en mejorar los parques de la ciudad, está contribuyendo a que la vida ciudadana, como usted decía, sea mejor, a que se viva de una manera más digna. Al mismo tiempo, eso también despierta la responsabilidad ciudadana. Cuando el ciudadano ve que un parque se arregla, se invierte, se mejora, se facilita su disfrute, se crean los parques infantiles, por ejemplo, la ciudadanía de pronto también toma conciencia de que su comportamiento frente a lo que podríamos llamar de una manera muy abstracta la ciudad tiene que tomar cuerpo, ¿no? Y tiene que manifestarse, ¿no? Entonces, cuando eso se produce, ahí hay de nuevo un encuentro de intereses de una administración que quiere que la ciudad sea cada vez mejor para sus ciudadanos y unos ciudadanos que aprecian y que valoran que la ciudad sea cada vez mejor para ellos, ¿no? Y ese es un trabajo que realmente, incluso se podría decir, si se me permite, que desde el punto de vista político realmente paga, ¿no? Es decir, porque hay el nivel de satisfacción de la calidad de vida de la ciudad sube de una manera exponencial cuando se produce ese encuentro de intereses. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Creo que todavía se me quedan muchas preguntas en el tintero, que espero que podamos tener un segundo episodio, porque me encantaría hablar más de la riqueza, de la vida cultural, cómo potencializa la vida de los ciudadanos desde el punto de vista de Alcalá. Sé que son una ciudad también con una potencia universitaria notable, obviamente la Universidad de Alcalá, y todo lo que mueve a su alrededor. Nosotros tenemos pues un símil aquí con la Universidad Pública Estatal, la Universidad de Guanajuato, que también es un ente muy importante en la vida de las ciudades. Entonces creo que
nos quedan muchas cosas todavía por discutir y bueno, me encanta tener este primer puente entre usted y nuestra institución, que es el Ayuntamiento de Guanajuato, después hacerlo a nivel oficial y continuar construyendo, ¿no? Que creo que pues, de eso se trata y creo que esa es nuestra labor en estos momentos. Construir para generar buenas noticias y buscar, insisto, enriquecer la vida de nuestras ciudades, también desde más allá de lo económico, del Claro. desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Claro, hay muchas parcelas en las que podríamos detenernos, ¿no? Es decir, y que, bueno, que pueden ser origen de y dar pie a nuevos encuentros que pueden incluso ser temáticos, ¿no? Después de este primero así un poco de apertura. Claro, usted ha mencionado lo que significa la universidad hoy, ¿no? Es decir, que hemos hablado de la riqueza de la universidad del pasado, pero la universidad hoy es un elemento, una herramienta de enorme potencial de crecimiento, de desarrollo para la ciudad, desarrollo cultural, científico, humanístico, etcétera, ¿no? Es decir, que, claro, hay muchas parcelas sobre las que hablar que tienen que ver con la vida de las ciudades y por dónde las ciudades pueden orientar su desarrollo, ¿no? Yo creo que las ciudades también tenemos que preguntarnos, un poco como con los adolescentes, qué queremos ser de mayores, ¿no? Y es a dónde queremos ir, qué queremos ser. Es decir, es responsabilidad de las autoridades municipales permanentemente pensar en cómo hacemos crecer en el sentido positivo la ciudad, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Queremos ser una ciudad ambientalmente responsable? ¿Queremos ser una ciudad acogedora? ¿Queremos ser una ciudad humanista? ¿O queremos ser una ciudad fría, competitiva? Bueno, son elecciones, ¿no? Unas están más en favor de las personas y otras menos. Decididamente estoy seguro que ambos nos decantamos por los elementos que sean aportadores de riqueza para las personas, ¿no? De riqueza no solamente material, sino de riqueza espiritual para las personas, ¿no? Definitivamente, yo le llamo, tenemos que definir el concepto de ciudad en el que queremos vivir. Y Exacto, desde ahí eso es. construir un modelo Eso es, que nos oriente en la toma de decisiones, tanto claro. presentes como futuras. Y sí, definitivamente coincidimos en que buscamos, o yo cuando menos, y lo comparto con usted, me siento más inclinado a la búsqueda de una ciudad humana, con Sí, toda la complejidad que eso implica. Pues don Juan Manuel, delegado cultural, de turismo, de casco histórico y relaciones institucionales, perdón que lo lea, pero está largo el título, sí, sí. Me temo que ha quedado un poco largo. el Ayuntamiento Yo, de Alcalá. Muchísimas gracias por estar aquí y insisto, pues que quedan puntos suspensivos en esta conversación. Espero que podamos seguir platicando más adelante y por supuesto pues seguiremos en el trabajo institucional para concluir las gestiones correspondientes de nuestro convenio de hermanamiento. Desde luego, gracias por tenerme. Ha sido un verdadero placer. Estoy encantado de que se haya producido esta invitación, de hablar con usted. Espero que de una forma muy española al próximo encuentro nos tuteemos. Así es que le mando un abrazo y encantado de volver a encontrarme en esta plaza pública cuando usted quiera. Un abrazo grande, Juan Manuel. Buenas tardes desde España. Muy buen día. Buena tarde desde aquí. Hasta luego. Chao.